El amor es un proceso creciente. Te decía que a William Paul Young, el autor de La cabaña, en su testimonio, en su historia personal, él dice que le llevó 10 años aproximadamente encontrar libertad de la culpa que él sentía o de la situación, sí, de culpa que él experimentaba. 10 años. Y en esos 10 años se realiza ese proceso creciente en su vida. Pero te decía también que no es el único proceso creciente en nuestras vidas. Y por eso ahora cito, el amor es un proceso creciente. ¿Cuánto tiempo nos lleva confiar en el amor de Dios? O creer en el amor de Dios. O creer que tenemos un Dios de amor. Que muchas veces nos sentimos muy decepcionados de Él. Y muchas veces no aceptamos sus designios. Muchas veces estamos enojados, indignados con Él por sus acciones. Y entonces, bueno, también surge en nosotros rebeldía, enojo, y surgen reacciones que además, como dice Karl Barth, lo regañamos, lo juzgamos, le pedimos explicaciones, en algunos casos le dejamos de hablar, lo ignoramos, en fin. ¿Cuánto tiempo nos lleva creer en su amor, que Dios es un Dios bondadoso? Me llamó la atención este versículo de Hechos capítulo 8, que es un poco de la historia de Saulo de Tarso, que años más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Dice que mientras estaban persiguiendo a la iglesia, agarraron a un líder, lo tomaron y lo llevaron ahí a un juicio. El líder se llamaba Esteban, y entonces él está presente en el momento en que lo lapidan, lo matan a pedradas. Y dice el texto que mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa fue la oración de Esteban, mientras la turba lo está apedreando, lo están lapidando. Luego el texto agrega: cuando hubo dicho esto, murió. Y luego hay una acotación interesante: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Saulo era un religioso, un hombre que había pasado toda su vida estudiando la Torá, estudiando los secretos de interpretación de los rabinos de su tiempo. Un hombre muy experto llamado Gamaliel era su maestro, un experto en Torá y un experto en entender los profecías y todo el sistema, no solo de la Torá, sino el sistema cultico o cultual de los judíos, y podían explicar los mandamientos y también podían argumentar los mandamientos de los mandamientos. Y no solo eran expertos en la Torá, sino eran expertos en el Talmud, que es un comentario a la Torá. Y bueno, Saulo, esta era su historia. Él había dedicado su vida y su pasión a eso. Pero aún con todo eso, no conocía el amor de Dios. Puedes estar tan cerca de la Torá, puedes estar tan cerca de la Biblia, puedes estar tan cerca de las actividades cúlticas, litúrgicas, puedes
casarte por la iglesia, bautizarte en la iglesia, cantar los himnos de las iglesias o las canciones de las iglesias, rezar las oraciones u orar las oraciones de las iglesias, y aún así, con todo eso, no conocer el amor de Dios. Así literal, tal cual. Saulo era de estos, un hombre hiper religioso, un experto en entender los misterios del judaísmo y de la Torá, pero era un inexperto en el amor de Dios. Dice que Saulo consentía en su muerte, y Saulo estaba allí viendo cómo asesinaban a un seguidor de Jesús. Termina el capítulo 8 y entonces empieza la historia de cómo Saulo se encuentra con Cristo, se encuentra con Dios. Dice el texto: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, y tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y puedes seguir leyendo más de su historia en Hechos capítulo 9. Pero allí empieza, justamente allí, ese proceso creciente del que te hablé al principio. En ese momento es que Saulo reconoce que él está en una dirección contraria a Dios. Le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la mera realidad. Parecía que él estaba en el camino, parecía que su vida estaba muy bien, y desde su propia óptica, y esto es de lo más peligroso, desde su propia óptica, él está haciendo las cosas bien. Está cumpliendo los mandamientos que él cree que debe cumplir, está haciendo los rituales que él cree que debe realizar, está siguiendo las órdenes de sus líderes que le dicen, y entonces él piensa que está en un excelente camino. Pero, ¿sabes? No conoce el amor de Dios, porque el amor es un proceso creciente. Y es posible que así nos pasa a nosotros. Podemos tener muchos conocimientos acerca de la Biblia, sabernos los textos bíblicos, cantar las canciones de las iglesias. Me causa tanto, ¿cómo decirte?, tanta preocupación ver justamente eso en varias de mis ovejas, en varios de mis hermanos, porque esa es también mi historia. Practicar todas esas cosas del cristianismo y no conocer el amor de Dios, porque el amor es un proceso creciente. Pablo, o Saulo, después se convierte en Pablo y escribe unos años más tarde una canción extraordinaria al amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Luego dice que permanecen ahora la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tuvieron que pasar unos cuantos años. Yo no sé cuántos años pasaron en la vida de Saulo,
pero en la vida de William Paul Young pasaron 10 años. En mi vida, te podría decir que pasaron un montón de años para empezar a conocer y a disfrutar el amor de Dios. Así que no te tardes y además no pierdas la esperanza, porque seguramente Dios en ese proceso creciente te llevará a esa encrucijada de que encuentres su amor. Y tal vez un día, como San Pablo, tú escribas una oda, una canción al amor de Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.